Mientras declinaba la dinastía Asmonea, otra dinastía estaba en ascenso. Déjame hacer una pausa y explicarte de dónde surgió. Alejandro Janeo fue probablemente el regente asmoneo más poderoso. Fue tanto rey como un sumo sacerdote. Recordarás que gobernó desde el 103 a.C. hasta su muerte en el 76 a.C. Durante ese periodo de tiempo designó a un idumeo llamado Antípater como su capitán de la guardia, y este fue muy leal a Alejandro Janeo. Ahora bien, Idumea es simplemente la forma griega de decir Edom. Si observas un mapa en la Biblia, notarás que un poco al sur y un poco al este del Israel histórico se encuentra este lugar llamado Edom. Se trata de Idumea, en el periodo griego. Y mucha gente en Idumea se convirtió forzosamente a estar en el judaísmo. No eran étnicamente judíos, sino algo así como prosélitos. De modo que este Antípater, un administrador muy capaz, un buen soldado y también un hábil vigilante, era capitán de la guardia bajo Alejandro Janeo. En su momento, Antípater tuvo un hijo llamado Herodes, y en su tiempo, Antípater tenía suficiente previsión y sabiduría, de modo que pudo vislumbrar con gente como Pompeyo Magno en los 60 a.C. y algunos de sus sucesores, y que Roma en el oeste serían el nuevo poder, el futuro. De modo que envió a Herodes el Grande, no el Grande entonces, sino hasta después, a su hijo. Lo envió a Roma para ser educado. No tenemos certeza de cuándo nació, alrededor de los 70, quizá en el 74 o tal vez entre el 70 o 71 a.C. Por lo que de joven, Herodes comenzó a recibir una educación romana, y al crecer en Roma, pudo admirar el poderío del Imperio romano, y sus ejércitos, y el poder de la ciudad de Roma misma, lo que causó una gran impresión en él. Poco después, Antípater fue asesinado, y Antígono Matatías, el último de los asmoneos, esperaba contar y gobernar con la ayuda de Partia, que está al noreste y también rival de Roma, hoy en día Turquía Oriental o el sitio donde hoy se ubica Armenia. Partia intentó arrancar a Judea del redil romano, liberarla y así reducir el poder romano en el este, de modo que se produjo una gran lucha, e Israel una vez más se encontró en un rol de mero peón. Y Antígono Matatías fue respaldado por los partos y mantuvo el control, y así fue desplazando a su tío Hircano II en el año 40 a.C. Roma no sabía qué hacer. Todavía intentaba componer las cosas luego del asesinato de Julio César en el 44 a.C. Así que tenemos a Octavio y a Marco Antonio, quienes gobernaban el Imperio Romano juntos en aquella época, y Marco Antonio era un amigo personal del joven Herodes. Aquel persuadió al Senado romano para que designara a Herodes como el rey de los judíos, así que envió a Herodes de regreso a Israel con legiones romanas respaldándolo y batallando exitosamente contra Antígono, a quien derrotó en el año 37. Antígono fue ejecutado y Herodes se convirtió en el rey de los judíos y posteriormente entabló una entrañable amistad con Marco Antonio. Más adelante, Herodes se enfrentó a un desafío interesante. Pocos años después, hubo una división entre Marco Antonio, que gobernaba el este, y Octavio, que gobernaba el oeste. Estalló una guerra civil, y en el año 31 a.C., Marco Antonio pidió a Herodes que llevara sus navíos y su ejército, uniéndose a él en una batalla en un lugar llamado Actium, que está en el noreste de Grecia, para luchar y pelear contra su cuñado Octavio. Herodes llegó demasiado tarde. Cuando arribó para ayudar a su amigo Marco Antonio, éste había sido derrotado y también escapó a Egipto con Cleopatra, su amante, donde ambos cometieron suicidio. ¿Qué haría entonces Herodes? Había sido designado rey por Antonio y el Senado romano. Incluso estaba del lado de Antonio durante esta guerra civil. Pues bien,
Esto es lo que denominó cuasi accidente de Herodes, porque decidió hacer algo valiente y sincero. Se acercó a Octavio, se quitó su corona y se vistió como si fuera un plebeyo, admitiendo abierta y honestamente que había viajado para unirse a Antonio y luchar a su lado. Pero Dios decidió que Antonio fuera vencido. Explicó Octavio que él era leal a sus amigos. Antonio lo había designado rey y tendría que servir. Si Octavio quería, él le serviría con la misma lealtad. Lo interesante es que Octavio quedó impresionado por su candor y también por sus votos de lealtad, de modo que reafirmó a Herodes como rey de los judíos. Y así el reinado de Herodes quedó confirmado. Al poco tiempo ocurrió una batalla naval en la que Octavio se vio a sí mismo varado con una nave frente a otra nave y desató una tormenta. Pero ¿dónde estaba el resto de la flota romana? Enseguida apareció la flota enemiga y la situación se presentaba terrible para Octavio. Pero también de pronto apareció Herodes y su flota, y esta vez no llegó tarde, y venció a los enemigos de Octavio, luchando con mucha bravura, y Octavio lo notó. Herodes incluso se lanzaba a las embarcaciones como un hombre valiente, un guerrero audaz. Octavio desde luego ganó la guerra y Herodes lo celebró e incluso ofreció una fiesta en honor a Octavio, lo que cimentó una amistad duradera hasta el día en que Herodes murió. Es importante notar aquello porque en ocasiones la gente considera que Judea fue un mero apéndice oriental o algo así. No es totalmente cierto. Judea ocupa un lugar muy distinguido en el Oriente Romano y bajo Herodes el Grande había alcanzado el cenit de su influencia. De hecho, Herodes mismo fue celebrado en el Imperio Romano como un amigo de Roma y como un héroe. Israel tuvo un sitial prominente en la historia de Roma en Oriente, pero todo cambiaría al morir Herodes en el 4 a.C. En la próxima lección hablaremos de los sucesores de Herodes y el impacto que esto tuvo en Jesús y los inicios de la Iglesia cristiana. Antes de hablar más sobre Herodes el Grande y su ilustre reinado, y luego por supuesto la decadencia y el declive que ocurrió en sus últimos años, y la posterior desintegración continua de la dinastía en manos de sus hijos, que se convirtieron en tetrarcas y así sucesivamente hasta el primer siglo después de Cristo, creo que será útil dar un paso atrás y hablar de la historia de Roma. La ciudad de Roma en un tiempo no era más que una ciudad-estado, pero luego de su experiencia en la batalla de Cartago, y recordarás a Aníbal, sus elefantes y todo eso en Cartago al norte de África, Roma comprendió la necesidad de expandir su poder y controlar la península itálica por entero. Pero no fue solo eso, controlaron Sicilia y otras islas expandiéndose hacia el sur de Francia, moviéndose también hacia el oeste de España, y pronto conquistaron el resto del norte de África. Y aún comenzaron a moverse en dirección oriental hacia Grecia y más allá. No pasó mucho tiempo desde que Roma controlara a Siria y Egipto, y establecieran una alianza con Israel, y llegaran a controlar directamente a Israel. Si retrocedemos un poco y vemos la misma historia de Roma y lo ocurrido en el primer siglo, encontramos algunos desarrollos muy importantes que tienen una relación directa con la propia historia de Israel, y comenzó, por supuesto, con el general más grande de la historia de Roma, Julio César. Este se había hecho famoso en sus batallas contra los galos y también contra los bárbaros, mayormente en la Francia actual y también en partes de Alemania. Frustrado con lo que denunciaban como corrupción e incompetencia del Senado, Julio César decidió violar la tradición al ingresar un ejército armado justo en la misma ciudad de Roma, estableciéndose también como un dictador. Ahora bien, no era realmente un emperador, pero su acción establecería el cimiento desde el cual se forjaría
la sucesión imperial. Julio César se convirtió en dictador absoluto en el 48 a.C., y se presentaría por supuesto en el Senado, y a muchos de los senadores no les agradaba la situación, incluyendo algunos de los que se consideraban amigos y gente que él mentoreaba, como el famoso Bruto. También durante esta época, César, que cimentó su autoridad sobre Egipto, se involucró amorosa y sexualmente con Cleopatra cuando ella tenía alrededor de 19 años de edad. No era una mujer particularmente bella, pero el punto era que se trataba de alguien inteligente y capaz de hablar varios idiomas. Y Julio César mismo, que era un hombre de mediana edad, entrado en años según los estándares de su época, fue cautivado por esta mujer que demostraba que era inteligente y muy sagaz. Y él se las arregló para dejarla embarazada, y su plan era desde luego que su descendencia amalgamara la cultura antigua y el legado de Egipto con el nuevo poder occidental de Roma, y de algún modo emergiera así un supremo reino y su descendencia cesariana fuera el nuevo líder mundial. De todas formas, parte de dicha fantasía era fomentada por ella. Bien, todos sabemos lo que ocurrió el 15 de marzo del 44 a.C. Julio César, desarmado y sin su guardia personal, apareció en el Senado y fue atacado por los senadores, incluido Bruto, su protegido, y sabemos que cuando César vio que Bruto, con la daga en la mano, no acudía a rescatarlo, sino a unirse al ataque. Y al ver esto, César expresó: «¿Et tu, Brute? ¿Incluso tú, Bruto?» Sabes, no creo que dijera eso, es así como figura en latín. Pero el historiador romano Suetonio escribió alrededor del 110 después de Cristo, y se aparta de su narrativa en latín y dice que César manifestó en griego «kai su teknon», «incluso tú, hijo mío». Interesante. Y César murió en el suelo del Senado el 15 de marzo del 44. No pasaría mucho tiempo, no obstante, antes de que los asesinos huyeran y se estableciera un triunvirato liderado por Marco Antonio, quien gobernó el este, y Octavio, un joven sobrino relacionado a Julio César, quien gobernó también el oeste. Y al poco tiempo, el mismo triunvirato comenzó a resquebrajarse y se desató una abierta guerra civil. Y en el año 31, Octavio ganó ventaja sobre Marco Antonio, su cuñado, y no mucho después. En el año 31 a.C., aquel cambiaría su nombre a Augusto, y se convertiría en el primer emperador. Lo que resulta interesante es el concepto de que estos emperadores, estos nuevos regentes del Imperio Romano, eran en cierto modo divinos y tiene un significado porque es parte del telón de fondo no solo para la historia de Jesús y la iglesia primitiva, sino también para el apóstol Pablo, quien llevó el Evangelio al mundo romano. Referirse a Jesús como el Hijo de Dios, por ejemplo, evocaría pensamientos sobre los césares que también eran hijos de Dios, de modo que debemos conocer algo de ese culto imperial para apreciar, por ejemplo, las palabras iniciales del Evangelio de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo sonaría eso en los oídos de cualquiera que viviera en el Imperio Romano del siglo I? ¿Cómo afectaría eso en el culto imperial romano? Comencemos entonces con Julio César. Se le describen algunas de las inscripciones, aún en aquel breve periodo de tiempo en que gobernó en el 48 a.C. al 44 a.C., y se le describe como el Dios manifiesto de Marte y Afrodita, y Salvador universal de la vida humana. Es realmente asombroso. Otra inscripción dice: el pueblo de Cartago honra al Dios, emperador y salvador del mundo habitado, Cayo Julio César, hijo de Cayo César. Eso ayuda a establecer el cimiento sobre el que en su sobrino Octavio sería conocido como Augusto. Gobernando alrededor de 44 años, desde su adolescencia hasta la ancianidad, rondando los 70 años, fuera deificado y se convertiría en el Hijo de Dios. Él era Dios de Dios, y así dice una de sus inscripciones: Emperador César Augusto, Hijo de Dios. Augusto muere en el 14 después de Cristo y es sucedido por Tiberio.
Tiberio continuó la misma tradición, pero no fue deificado al morir porque era conocido como pedófilo, y además otros rumores desagradables tornaban sobre él. Gobernó desde el 14 hasta el 37 después de Cristo. Era emperador en el año en que Jesús fue crucificado, cuando Poncio Pilato servía como gobernador de Judea. Fue sucedido por Cayo Calígula del 37 al 41. Calígula no fue deificado en su muerte y en efecto fue asesinado en enero del 41 y apenas tenía 26 años de edad. Había enloquecido posiblemente por envenenamiento con plomo. Fue sucedido por Claudio, que gobernó del 41 al 54, quien fue envenenado por su hijo adoptivo, Nerón, y también por la misma esposa de Claudio. Nerón fue emperador del 54 al 68, y gradualmente se volvió atolondrado e irresponsable, probablemente insano, una persona narcisista, y fue condenado por el mismo Senado en el año 68 y cometió suicidio. ¿Pero qué ocurriría? La rebelión judía en el año 66, así que tenemos en medio de una rebelión, cometió suicidio. El Imperio Romano estaba en peligro de entrar en un caos. Galba, Otón, Vitelio, 3 hombres intentando convertirse en el nuevo emperador, y cada uno fracasando, uno asesinado, otro suicidado y otro aniquilado, y finalmente Vespasiano, que azotaba a los judíos en la guerra que éstos hacían, fue proclamado emperador, y su hijo Tito fue quien venció en la guerra. Los Flavios restauraron el culto imperial. Y Vespasiano gobernó del 69 al 79 después de Cristo. Su hijo Tito gobernó del 79 al 81, y luego al morir repentina e inesperadamente su hermano menor Domiciano rigió del 81 al 96, y fue durante este periodo tumultuoso en donde nuestra era se puso en marcha. Que Jesús nació, que Jesús comenzó su ministerio, que surgió la iglesia primitiva y comenzó a diseminarse a través del Imperio Romano. La iglesia primitiva proclamaba no a un determinado César como hijo de Dios, sino a Jesucristo, un paradigma totalmente nuevo que competía con el antiguo. Y para apreciar el accionar de Jesús y los comienzos de la iglesia, debemos conocer esta historia, por cierto, muy dramática, emocionante, y espero que te resulte de mucho interés. Herodes fue uno de los gobernantes más dinámicos en la historia de Israel, quizá uno de los más dinámicos desde David y Salomón. Fue bien conocido por su programa de construcción, y había estudiado en Roma. Se había relacionado con gente como Marco Antonio y Octavio, quien luego se llamaría Augusto. Y la élite romana había visto la grandeza de Roma, los edificios que éstos habían construido y más, y Herodes quería que Israel, bajo su administración, se pareciera a Roma. Esa fue la razón por la que reconstruyó el templo. El monte del templo fue expandido, y el santuario mismo reedificado, y así como otros edificios que apoyaban el templo y sus actividades en los recintos. Edificó una fortaleza y un lugar de refugio en Masada, al igual que en otro lugar al sur de Jerusalén llamado Herodión, y construyó un palacio en Hebrón, y también edificó un puerto en Cesarea Marítima, y este hombre fue un activo constructor. Pero también fue un hombre muy atribulado en su entorno familiar, no logró edificar una buena familia. Y no estamos seguros, pero puede que haya tenido alrededor de 10 esposas. Ahora bien, necesariamente no fueron matrimonios consecutivos, algunos se solaparon. Y la poligamia aún se permitía en la tradición judía, y en efecto no sería prohibida oficialmente por los rabinos hasta bien entrada la Edad Media. En todo caso, creemos que algunas de sus esposas dieron a luz a varios de sus hijos que sobrevivieron y que estarían entre los mismos sucesores de Herodes. También creemos que Arquelao fue uno de los que gobernó la misma ciudad de Samaria y de Judea. Pensamos también en Antipas, que gobernó Galilea en la época de Jesús, y consideramos a Felipe, que fue un tetrarca y gobernó en Gaulanítide, que está al este de Galilea, y el Golán. Estos fueron los 3 sucesores más prominentes de su padre Herodes. Ahora bien, cuando Herodes envejeció poco tiempo,
Él temía acerca de los complots, había rumores y no había dudas de que había conspiraciones en su contra. Conspiraciones sobre de quién lo sucedería, quizá incluso conspiraciones para asesinarlo, es difícil decirlo con exactitud. Y tenemos dicha historia gracias a Josefo, el historiador y apologeta judío del primer siglo después de Cristo, que es una historia muy colorida sobre el Herodes anciano y atormentado. Herodes nació en los años 70 antes de Cristo y creemos que murió alrededor del año 4 antes de Cristo. Esta fecha es discutible, de modo que tenía casi 70 años de edad. En el año 7 antes de Cristo, alrededor de 3 años antes de la muerte de Herodes, sus hijos Alejandro y Aristóbulo fueron ejecutados, y esto fue porque estuvieron involucrados en un complot con su madre Mariamna I, un complot en contra de él. En el año 4 antes de Cristo, justo días antes de que Herodes muriera, mandó a llamar a su hijo y a ejecutar a Antípater, un hijo que había sido llamado igual que Herodes su padre. Así que estas ejecuciones en sus últimos años llevaron a que su buen amigo, el de toda la vida, César Augusto, destacara: preferiría ser un cerdo de Herodes, y en griego esto quiere decir Huios, que ser su hijo. Huios no es un buen juego de palabras, pero creemos que probablemente se dijo en griego, así como Julio César y el mismo Octavio Augusto hablaba también en griego. De todos modos, suena que es el idioma correcto porque no considero que en latín porcus, filius, no funciona el juego de palabras. Pero esto solo muestra cuán trágico y cuán deprimente se había vuelto la situación en la familia de Herodes en estos últimos años. De modo que cuando finalmente murió, en el 4 a.C., solo había un puñado de hijos sobrevivientes, y Roma no estaba segura de que alguno de ellos fuera realmente digno o capaz de sustituir al rey Herodes, y por lo tanto también ser digno de servir como un rey de los judíos, rey de todo Israel. El reino quedó dividido en 4 partes. Las 2 partes primeras al sur, Samaria y Judea, y la mitad del reino aproximadamente, y esta parte fue dada a Arquelao, por lo que también fue llamado un etnarca. Y la parte norte quedó dividida en 2 partes. En el oeste, básicamente Galilea, fue entregada a Antipas, y en el norte hacia el este, fue dada a una tetrarquía a Felipe. Esta era la realidad política de la época de Jesús y también de la iglesia primitiva. Arquelao no gobernó muy exitosamente desde el 4 a.C., su designación como etnarca, gobernante de la gente, hasta que fuera depuesto por los romanos en el 6 después de Cristo. Luego de gobernar 10 años de forma inepta e incompetente, fue reemplazado por un gobernador romano que regiría a Samaria y Judea y directamente en nombre de Roma. Herodes Antipas fue el mejor de los hijos sobrevivientes. Gobernó Galilea del 4 a.C. hasta que finalmente fue depuesto en el año 39 después de Cristo. Recuerda, Herodes Antipas es quien arrestó a Juan el Bautista y lo hizo ejecutar. Su hermano Felipe gobernó en el norte, solo en el este de Gaulanítide. Y recuerda, fue muy conocido por haber perdido en su momento a su mujer Herodías en manos de su medio hermano Antipas, y fue un escándalo y parte del motivo por el que Juan el Bautista lo criticó. Y no estamos seguros de lo sucedido, pero al parecer Felipe falleció alrededor del año 34 o en el año 35. El mismo nieto de Herodes el Grande, Julio Agripa I, en el Nuevo Testamento se le llama Herodes Agripa, y se le menciona, por ejemplo, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 12. Y comenzó a conquistar porciones de las tetrarquías dominadas por sus tíos. Y en el año 41 se le asignó todo Israel bajo su control. Su amigo Calígula había sido asesinado en enero del año 41, y el mismo Senado romano quería imponerse, por lo que dijo:
¿Por qué no designar simplemente a Julio Agripa I como rey de los judíos? Y esto gobernó por alrededor de 3 años. Él es quien mandó a matar a uno de los apóstoles, Jacobo, hijo de Zebedeo, y no mucho tiempo después fue derribado y murió repentinamente. Puedes leerlo en Hechos capítulo 12. Fue sucedido por su joven hijo Marco Julio Agripa II, aunque es difícil decir cómo gobernó o si realmente gobernó. Roma le asignó un cargo menor en el año 50, pero no sabemos cuánto vivió o si quizá alcanzó el año 100 después de Cristo. No estamos seguros, pero los gobernadores romanos gobernaron todo Israel desde el año 44 después de Cristo en adelante. Y esa es la parte más significativa de la dinastía herodiana. Fue grande bajo Herodes y luego comenzó a degenerarse en los últimos años de Herodes, empezando a desmoronarse bajo el régimen de sus mismos sucesores. Pero sirve como telón de fondo significativo para el rol de Jesús, Juan el Bautista, la iglesia primitiva y los comienzos del movimiento cristiano.